versículo 3. Vamos a Segunda de Reyes, ¿dónde está? Que no lo encuentro. Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes. Bienvenida, hermana. Ay, qué gusto verla, ¿ven? Después de tanto tiempo, ¿verdad? las vacaciones, que las haya disfrutado. Que Dios la bendiga, querida hermana. Que Dios bendiga a cada uno, queridos hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ya lo tienen. Yo estoy en Segunda de Reyes. Primero no lo encontraba, ahora ya me pasé. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Se recuerdan que ayer le dimos estábamos viendo, queridos, si se recuerdan ayer cuál era el tema? ¿Se recuerdan? No aparece ahí. para que se recuerden, estaba ahí la verdadera prosperidad. Nosotros siempre buscamos la prosperidad y siempre queremos ser prósperos en todo lo que hagamos. Siempre queremos tener algo, pero para obtener ese algo, nosotros tenemos que someter nuestra vida al Señor. Recordemos que ayer leímos San Mateo 6:33, donde Él dice: busca primero a mí, búscame primero a mí, yo te daré lo que tú necesites. Vimos también Josué 1:8, Josué 1:7, 7, 8 y 9, que la palabra de Dios dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice, oye, ¿qué fue? Que nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. Eso dice la Escritura. Por eso, queridos hermanos, nosotros busquemos al Señor. Dice, nunca, mira que te mando, es un mandamiento, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dice, mira, es un mandamiento, no es una sugerencia. Si tú quieres, lo haces. Si tú quieres, si quieres, vienes hoy, si no quieres, no vienes. No, es un mandamiento, mira que te mando, que te esfuerces. ¿Por qué? Porque de los valientes es el reino de los cielos. De los cobardes es el infierno, porque escrito está en la palabra. De los valientes, los violentos, valientes heredarán el reino de los cielos. Por eso la escritura es clara. Y ayer vimos también ahí en Josué, donde dice que el pueblo de Israel abandonó a Dios, por lo cual no llegaron a esa tierra prometida que fluye leche y miel. No llegaron donde había verdadera prosperidad, no llegaron porque fueron rebeldes. Igual nos puede pasar a nosotros si somos rebeldes y no obedecemos a Dios. Pues ¿qué pasa? No vamos a prosperar, siempre vamos a andar ahí, que sí, que con bajones. Pero si estamos con Dios, estamos completamente seguros de que todo lo que haremos nos irá a mejor, porque escrito está en Romanos 8:28, que dice que si amamos a Dios, que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera, por lo cual hoy entramos ya en este versículo, que lo vimos ayer un poquito, pero hoy lo vamos a ver más a fondo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y dice la Escritura: guardad los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, que hoy no regrese vacía, sino que entendamos y podamos comprender, Señor, que contigo somos más que vencedores, que contigo vamos siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero sin ti estamos muertos, estamos a la deriva. Pero contigo, como dice tu palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Padre, que hoy nos ayudes a poder comprender tu palabra, y a mí que me des las palabras, no mías,
sino las tuyas, y que yo las pueda compartir con mis hermanos. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Entonces vemos aquí, queridos, este mandamiento se lo dio David a Salomón, pero ese mandamiento se lo había dado Dios a David, y va de generación en generación. Dice, ya cuando David ya estaba casi para morir, el rey David ya eran sus últimos días, y le da este consejo, su último consejo a Salomón antes de morir, y le pide que obedezca los mandamientos de Dios. Le pide que no se aparte de lo que está escrito en la ley de Moisés, para que le vaya bien en todo lo que haga, porque esa es la palabra. Dice que hagas conforme a lo que está escrito, y este es un llamado para nosotros a la fidelidad espiritual como la base del éxito real aquí en la tierra. La base del éxito es servirle al Señor. La base del éxito es que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios. La base del éxito es que nosotros obedezcamos su palabra, y todo nos va a ir bien porque está escrito en su palabra. El mandamiento central que David le da a Salomón le pide que guarde los preceptos, los caminos y los estatutos de Dios, porque esta es nuestra autoridad. La autoridad máxima de nosotros los cristianos es la palabra de Dios, porque si usted va en cualquier país del mundo y va a encontrar la Biblia como autoridad máxima. Si usted va a otros países, las leyes de otros países están gobernadas por sus constituciones, y la constitución de aquí no vale en nuestros países, y la de nuestros países no vale aquí, pero la palabra de Dios sí tiene esa validez. Usted va a Japón, usted va donde quiera, Canadá, Brasil, en nuestros países, y la Biblia es exactamente la misma, porque es la palabra de Dios. Por eso es la autoridad, y todo debe ser conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice San Juan 5:39. Y 2 Timoteo 10:16 dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, nuestra autoridad de toda la vida tendrá que ser la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra. Por eso la autoridad debe ser conforme a lo que está escrito, indicando que la palabra de Dios está por encima de todas las demás cosas, porque Jesucristo está por encima de cualquier cosa aquí terrenal, inclusive allá en los cielos. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Miren, todos los que están en el cielo se inclinan ante nuestro Señor Jesucristo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Y vemos cuál es la promesa que está aquí. Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Todo. Por eso nuestro tema era, ¿cuál era? Ya se me olvidó ahora mismo, lo tenía ahí. La verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. No aquellos que anuncian aquellos falsos maestros. Tráeme tanto y Dios te va a bendecir. No, así no funciona. ¿Cómo funciona? Obedeciendo la palabra. El Señor Jesucristo lo dijo claro. No te preocupes qué habéis de comer, qué habéis de vestir, qué habéis de beber, porque los gentiles hacen y buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Entonces vemos en el sentido espiritual la verdadera fuerza para que nosotros podamos hacer las cosas bien, viene de someter nuestra vida bajo la autoridad del reino de Dios. Viene de una verdadera estabilidad. Si dependemos de Dios, si nosotros dependemos de Dios, vamos a obtener. Es como cuando nosotros tenemos nuestro trabajo y estamos estables en nuestro trabajo, tenemos seguridad de que a fin de mes viene nuestro sueldo, y esa seguridad va a venir. Ya estamos ahí pensando, apenas nos acaban de pagar, ya estamos pensando en el fin de mes que viene, porque sabemos que ahí está
nuestra estabilidad laboral y podemos tener, pero ya en el reino de los cielos tenemos que vivir por fe. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Colosenses capítulo 3 y Hebreos capítulo 12. La verdadera esencia es que nosotros tenemos que tener esa fe puesta en el Señor Jesucristo. La fe nos muestra la responsabilidad de que Dios, o sea, nos muestra que Dios es responsable con nosotros en su palabra. Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Él no va a decir, no hombre, es que ahora me he arrepentido, ya no. No, Él lo ha dicho, y sí o sí va a cumplir su palabra de Él. Por eso dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire, para que prosperes, para que prosperes. No, es que, y si no funciona, sí funciona, porque si no funciona es porque la Biblia dice que nuestro corazón está duro y no cree en el Señor Jesucristo. Y a veces nos pasa así. Nos pasa que dudamos del gran poder de Dios. Nos pasa que creemos que no funciona. Nosotros oramos un día, 2 días, 3 días, 4 días. Es más, si oramos por un enfermo y de repente el enfermo se muere, y vaya, mi oración. Pero a veces no es que nosotros, Dios no escuche nuestras oraciones, sino Dios actúa de acuerdo a su gran poder, de acuerdo a su voluntad, porque nosotros presentamos nuestras oraciones delante de Dios con todo nuestro corazón y le decimos, si es tu voluntad, Señor, que se haga conforme te lo hemos pedido, y si no, pues tú eres soberano, tú decides sobre cada uno de nosotros, porque realmente Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida, Él es el que pone y quita, Él es el dueño de todo, y nosotros tenemos que estar sujetos a su voluntad. Pero dice la palabra, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si nosotros hemos decidido buscar al Señor y obedecer al Señor, sigamos sus mandamientos al pie de la letra. Quizás nos podemos equivocar en alguno, somos humanos, fallamos. Hemos visto que Elías, un gran siervo de Dios, que dijo, no lloverá hasta que yo lo vuelva a decir, y no llovió por 3 años y medio, no llovió. Y de repente viene Jezabel, y como había él hecho 2 holocaustos, uno demostrando que Dios era el verdadero Dios, y el otro todos los profetas de los Baales, y no les funcionó a los Baales porque le estaban rogando a un ídolo. Entonces viene por orden de Dios y se mata a todos sus idólatras, y él mata a 450 Baales. Y entonces llega esa noticia a Jezabel, y ya sabemos quién es Jezabel, y Jezabel dice, te voy a matar. Y entonces, ¿qué hace Elías? Huye. Y aquel gran siervo de Dios tuvo miedo también y huyó, porque él temió en su muerte. En algún momento puede que nosotros llegamos a temer, pero ahora tenemos la Escritura y tenemos todas las promesas del Señor, y no fallemos. Leamos la palabra. Cuando estamos angustiados, busquemos ahí en la palabra, y el Señor nos va a hablar de una y otra manera, y Él nos va a fortalecer, porque dice la palabra, y diga el débil, fuerte soy en el Señor. Fuerte soy, porque si estamos con el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Josué 21:45. Vamos a ver Josué 21:45. Ese texto lo sabemos, creo yo, de memoria. Dice que ninguna de las palabras que le habló el Señor a Moisés y a Josué y a todo el pueblo de Israel, ninguna faltó. Y dice la Escritura, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, mire, todo. ¿Qué nos da esto a entender? Que Dios lo que habla, lo cumple. Lo que ha salido de su boca, lo cumple. Porque dice Salmos 12:6 que la palabra de Dios es purificada 7 veces, refinada como en horno de fuego.
y es purificada, y es palabra limpia, palabra pura, palabra santa, la que nosotros tenemos escrita aquí en este libro, que es la Biblia. Y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, que dice, todo se cumplió, todo se cumplió. Esta hace una declaración y declara que ni una sola de las buenas promesas que Dios le había hecho a Israel quedó sin cumplirle. Todo se hizo realidad. Y este versículo resume que el final de la conquista de Canaán, destacando la absoluta fidelidad de Dios. Dios cumplió su palabra a lo largo de las generaciones. Él había prometido a Abraham que le iba a dar a su pueblo, a su descendencia, la tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Y pasó un proceso, no fue Abraham, sino fue su generación posterior la que llegaron ahí. Pero recordemos que todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años, ninguno entró porque fueron rebeldes. Entonces, si nosotros queremos serle fieles al Señor, hagamos las cosas bien delante de Él, seamos fieles. Mire, la promesa del Señor, cuando estemos allá en los cielos, Él lo dijo, cuando dice, en lo poquito me fuiste fiel. Aquí en la tierra, en lo poquito quizá le hemos sido fiel. ¿Qué dice Él? En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En lo poquito aquí, pero lo poquito que podemos hacer, o lo mucho según tengamos la oportunidad, hagámoslo con todo nuestro corazón, sirviéndole al Señor, porque lo que hacemos para el prójimo, para nuestro hermano, para el vecino, lo estamos haciendo para el Señor, porque Él dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me vestiste. Y dice, ¿cuándo te hicimos eso? ¿Cuándo? Dice, en cuanto no lo hiciste para ellos, a mí no me lo hiciste. O dice, en cuanto lo hiciste para ellos, a mí me lo hiciste. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacer bien, hagamos bien. Y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos aquí en este versículo entonces que todo el capítulo 21 cierra el reparto de la tierra prometida entre las tribus de Israel, y el cumplimiento total de la palabra del Señor está en el versículo 43 al 45. Y dice, mire, lo leemos del 43 al 45, y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en manos a todos sus enemigos, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Por eso, queridos, si nosotros obedecemos al Señor, toda la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros, porque aquí vemos que Dios muestra que Dios honró su pacto que había hecho con el pueblo de Israel siglos antes, quizá a Abraham, Isaac y Jacob. Dios honró, y al final la frase dice, no faltó nada, prueba que Dios es veraz, que Dios cumple lo que promete sin excepción. Él dijo, va a ser así, y así fue. Por eso vemos ahora la Biblia se está cumpliendo. Si nosotros cogemos la Biblia, abrimos en San Mateo 24, cogemos el periódico o ponemos la tele, las noticias, y nos damos cuenta que muchas cosas que están escritas ahí en San Mateo 24 se van cumpliendo, porque dice que no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se vaya cumplido, y se va a cumplir la palabra del Señor. Y miren cuál es aquí la palabra de Dios. Nos dice que Él les dio la tierra donde fluye leche y miel como regalo, una tierra maravillosa. ¿Se recuerdan cuando fueron los espías a reconocer la tierra? Llevaban también, dice, racimos de uva, pero grandes, que la llevaban sujetado con un palo, y eran grandes, pero también tuvieron miedo aquellos hombres. Pero dijo Caleb y Josué, vamos en el nombre de Jesucristo, vamos y los vamos a derrotar. Y aunque nosotros no, dijeron
es que son gigantes y nosotros somos como langostas delante de ellos. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién es el gigante suyo? Porque a veces en nosotros se nos presenta un gigante y no lo podemos vencer, un monte alto y no podemos subir, no podemos atravesarlo. ¿Cuál es el problema grande que usted puede tener en su vida? Usted sabe en lo personal, y es que esto no lo voy a poder hacer, no lo puedo hacer, no tengo la capacidad. Sí lo tiene si usted se pone en manos del Señor Jesucristo, porque recuerde, cada cosa que uno le pone y le presenta al Señor Jesucristo, ¿qué decía Él? Traédmelo aquí, y Él lo arreglaba de inmediato. Un enfermo, traédmelo, lo arreglaba, le sanaba. Y le llevan a Lázaro y dice, no, es que ya lleva 4 días, llévame a la tumba, le dice el Señor. Quizá la familia, las hermanas pensaron, bueno, va a ir a verle allá, o los vecinos que estaban ahí llorando con Marta y María, va a ir a ver dónde le pusieron, porque uno tiende a eso, ¿verdad? Ir a visitar dónde está su familiar. Pero él llevaba, ya lo sabía desde antes, pues, que si él no llegó era para glorificar a Dios. Y él fue a la tumba y le dijo, quiten la piedra. No, Señor, que ya lleve 4 días. Y dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Igual nos dice a nosotros, que si creemos nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y eso es real. Y él dijo, quiten la piedra. Y luego dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió después de algo increíble, algo que no se había dado nunca. Resucitó después de 4 días. Y eso también le pasó a los discípulos, que ellos fueron incrédulos cuando el Señor Jesucristo le dijo que voy a ser crucificado, pero al 3er día resucitaré. Y ellos no lo creían hasta que lo vieron. Y aún así viéndolo, algunos no creían. Por eso ayer leímos ahí en San Marcos 16:15, y Él les reprochó su incredulidad a todos. Les reprochó. Y dice la Escritura que Él dijo, ¿por qué no creyeron? Si se los había dicho antes. Se los dije antes para que creyeran. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Pero si nosotros somos fieles al Señor, todo va a ir bien. Entonces vemos aquí en este versículo que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová Dios había hecho a la casa de Israel. Y esto es un recordatorio bíblico de que la fidelidad de Dios es constante. La fidelidad de Dios es constante, como cantábamos hace un momento, que la fidelidad de Dios está ahí, siempre está la fidelidad de Dios. Nuevas y frescas son sus misericordias cada mañana, y grande es la fidelidad de Dios para con nosotros cada día. Es constante y sirve de base para confiar en Él en nuevos desafíos. Usted tiene un desafío y ahora otro desafío, pero usted está confiando en el Señor, usted tiene puesta su mirada en el Señor, y el Señor dice, hay un pasaje de la Biblia que dice que tú eres mi ayudador, mi pronto auxilio, tú estás ahí. Pero nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Por eso dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice, y sanaré su tierra. Pero si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo me invocare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. Si no hacemos eso, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, pero no somos obedientes a Él. Y eso pues también, inclusive siendo así, el Señor nos ayuda muchas veces. Cuando nosotros mismos nos metemos a problemas, nosotros, y después dice, Señor, ayúdame. Dice el Señor, bueno, ¿por qué no me pediste a mí ayuda? No te hubieras metido a ese problema, pero te voy a sacar. Y el Señor nos saca, porque el Señor es bueno. Amén. Amén. Ahí mismo en Josué 22:5 vemos otro versículo ahí que nos ayuda. Josué 22:5. Mire, solamente eso es lo que pide el Señor, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Qué dice? Que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos,
que guardéis sus mandamientos y que sigáis a Él y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. Miren, solamente, ¿qué dice? ¿Cuál es el gran mandamiento? Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo Él? San Mateo 22:37. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que está diciendo aquí, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Y qué dice Romanos 8? Romanos 12, perdón, el versículo que leímos hoy. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Aquí vemos que el pueblo de Israel ya va a cruzar el río Jordán y Josué les pide a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés. Ellos hacen un altar ahí porque ellos ya fueron a conquistar la tierra prometida, pero ellos se habían quedado del otro lado del río. Y entonces Él les recuerda que cuiden con diligencia de amar a Dios y que anden en todos sus caminos y que guarden sus mandamientos y que se aferren a Él y que le sirvan de todo corazón y con toda su alma. Y eso es lo que el Señor quiere también para nosotros, que somos sus hijos, que le amemos con todo nuestro corazón. Pase lo que pase a nuestro alrededor, en el mundo tendréis aflicción, dice, porque los hijos de Dios vamos a tener aflicción. No todo es color de rosa, es cierto, somos hijos de Dios, sí, pero recuerden que también tenemos un enemigo y va a querer de molestarnos, va a querer de fastidiarnos la vida, va a querer de ponernos una trampa, un anzuelo, va a poner un obstáculo para que tropecemos y caigamos. No crea usted que, oh, hijo de Dios, y no va a pasar nada. Dios también va a permitir eso para que usted someta su vida más a Dios y para probarle, como probó al pueblo de Israel. Los probó 40 años en el desierto y mucha gente se quedó ahí en el desierto. No pasaron porque fueron rebeldes delante de Dios. Entonces vemos, queridos, que este versículo nos manda solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, y que andéis y que améis a Jehová vuestro Dios. Mire, si le amamos a Dios con todo nuestro corazón, como dice en Mateo 22:37, estamos hechos. Porque al amar a Dios con todo nuestro corazón, ya no tenemos tiempo para estar viendo cosas que no convienen aquí en el mundo, porque nuestra mirada está puesta en Dios, según Hebreos 12:2, porque nuestra mirada está buscando las cosas de arriba, Colosenses capítulo 3, ahí está el Señor, y vemos ahí que cuando nos alejamos del Señor hay un peligro, porque ya estamos distanciados. El Señor no se aleja de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos de Él. El Señor está ahí siempre llamándonos cuando dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. El Señor siempre nos quiere, por eso, al vivir, aquí les estaba hablando Josué, que al vivir separados de las demás tribus, porque ellos estaban del otro lado del Jordán, al vivir separados geográficamente del tabernáculo central, ellos corrían el riesgo de alejarse espiritualmente de Dios y del resto de Israel, pero por eso les da ese mandamiento y les dice que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y de que seáis fieles y le sirváis de todo corazón y de toda vuestra alma. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que esforzarnos por cuidar nuestra vida espiritual. Usted cuide su salvación. Si usted es hija de Dios, cuide de permanecer en esa línea que usted ha escogido, que ha puesto su mirada en el Señor Jesucristo. La Escritura dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y como dice allá en Apocalipsis capítulo 3, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque no, yo ya soy cristiano, yo ya entregué mi vida al Señor y me quedo ahí. No, hombre, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar frutos,
porque la frase cuando dice que cuidéis con diligencia, que nuestra fidelidad no ocurre por casualidad, sino que nuestra fidelidad tiene que estar presente Cristo en nosotros, tiene que vivir Dios en nosotros. Nosotros tenemos que estar viendo a Dios, pase lo que pase a nuestro alrededor. Van a haber problemas, sí, pero mi confianza está en el Señor. Tengo esta dificultad, sí, pero yo confío en el Señor y le entrego mi vida a Él y soy para Él, y Él seguramente va a actuar, y en el rato menos pensado el Señor va a poner la solución a nuestro problema, porque Dios es amor, y dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. El amor es como el motor que nos hace a nosotros funcionar. La obediencia que Dios le pide aquí al pueblo no es una obediencia mecánica, nace de amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, somos obedientes a su palabra. Y cuesta entenderlo porque vienen peligros, vienen hasta inclusive dentro de la misma iglesia a veces hay cizaña, porque la Biblia lo dice. Pues recuerdan que cuando el Señor habló sobre aquella parábola del trigo y la cizaña, Él dijo, de repente empezó a crecer el trigo y dio su fruto, y cuando dio su fruto se dieron cuenta que había cizaña. Dice: Señor, no sembraste buena semilla, ¿cómo es pues que tiene cizaña? Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo y enseña que el enemigo vino de noche y sembró cizaña. Cuando el dueño del terreno había sembrado trigo, también vino el enemigo de noche. ¿Y por qué de noche? Porque de noche todos están durmiendo. Entonces, ¿por qué entra la cizaña muchas veces en la iglesia? Porque la iglesia se duerme, y entonces el diablo aprovecha y mete su semilla. ¿Y qué hace la cizaña? La cizaña cuando entra con el trigo, dice que arrolla sus raíces dentro de las raíces del trigo, para que a la hora de arrancar la cizaña, se arranque también el trigo. Y entonces por eso dijo el Señor: no lo arranquéis ahora, no lo arranquéis hasta que ya dé su fruto, hasta que madure. Y entonces mandaré a los ángeles a que recojan la cizaña y lo hagan manojos y lo echen en el fuego. Porque si nosotros, supóngase que aquí que nosotros haya cizaña y la arrancamos, ¿qué pasa? Se lleva más trigo, y más almas se la lleva, y empiezan: sí, que mira, que estos son así, que no sé qué, total, lo que se levanta. Entonces una persona puede contaminar a muchas. Por eso la Escritura también dice que ninguna raíz de amargura brote en nosotros, porque una raíz de amargura contamina a los demás. Una raíz de amargura, no dice muchas raíces, una raíz. Por eso nosotros tenemos que estar siempre fundamentados en lo que la Escritura dice. El mundo va a meter siempre cosas para que nosotros fallemos, pero si nosotros nos entregamos totalmente al Señor y le servimos a Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, todo nos va a ir bien, porque dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Otro versículo, ya vamos a ir casi terminando, es Josué 23, 6. Josué 23, 6. Dice la Escritura: esforzaos pues mucho en guardar de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Dice: esforzaros en guardar y hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés era la ley de Dios, era la palabra de Dios que Dios les había dado al pueblo. Es exactamente para nosotros también, porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el primero y el último. Y el Señor le estaba hablando a este pueblo porque así quería que fuera su pueblo, que viviera en santidad, que se esforzara por las cosas de Dios, como nos lo pide hoy a nosotros, que vivamos en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Dice: esforzaos
pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vayamos por el centro, por el camino que Él ha marcado. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, no, porque no hay más caminos. Yo soy la puerta. Él dijo, lo dijo claramente, no dijo, yo soy una de las puertas, no. Hay una sola puerta para entrar al cielo y es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo camino para llegar al cielo y es nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola verdad, la cual nosotros tenemos que creer en esa verdad y es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Pilato tuvo la verdad enfrente cuando estaba entrevistando ahí a nuestro Señor Jesucristo, entrevistando, lo estaba ahí juzgando, y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? La tenía ahí, la tenía enfrente y no pudo discernir él que él era la verdad. Y nosotros, gracias a Dios, que sin ver todo eso, pero por fe creemos que Jesucristo es la verdad. Entonces este versículo, esforzaos mucho, dice, es un llamado a nosotros. Y esto le dice Josué al pueblo de Israel, esforzados, les exige a ponerse, a esforzarse mucho para obedecer y poner por obra todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha, sino ir en el camino que está establecido. Y el camino que está establecido es Dios. Y reúne, dice, aquí vemos en este capítulo que Él reúne a los líderes y jueces de los ancianos para darles ese consejo y les dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino vamos siempre poniendo nuestra mirada en el Señor. El Salmo 91 lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre bajo la sombra del Omnipotente. Proverbios capítulo 3 lo dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, de años de vida y paz te aumentarán. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se apartó a la derecha ni a la izquierda, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dice también, no así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cómo es el polvo cuando uno le sopla? Y todo se disipa y se va. Así muchas veces, así son los malos delante del Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Pero dice, esforzaos pues mucho. La obediencia no ocurre por accidente, requiere una decisión, y esa dice usted es voluntaria. Si usted quiere se esfuerza, si usted quiere no se esfuerza, pero el mandamiento está ahí. Si usted quiere hace la voluntad de Dios, si usted quiere no lo hace, pero las consecuencias se pagarán al final, cuando de aquí echemos nuestro último respirado sobre la faz de la tierra y crucemos esa cortina espiritual. Y si vamos para el cielo, gloria a Dios, pero si vamos para el descenso, ya no hay regreso alguno. Ya lo que hicimos aquí en la tierra, aquí nosotros decidimos a dónde íbamos, si al cielo o al castigo eterno. Nosotros somos los que, porque Dios nos da la libertad de escoger dónde queremos pasar la eternidad. Usted escoge, si usted quiere aquí, si usted quiere allá. Es como cuando nosotros escogemos dónde vivir. Yo quiero vivir en esta zona, no, yo en esta. Pero aquí es una decisión de vida o muerte. O hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Y al final las consecuencias las tendremos. O las bendiciones. Dicen, no te apartes a diestra ni a siniestra. Simboliza la constancia y el equilibrio en la verdad. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. No nos apartemos, no nos apartemos. Por eso dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que son de Cristo no tienen ninguna condenación y siempre están buscando al Señor y siempre están sometiendo su vida y siempre están
buscando al Señor con todo su corazón. Este último versículo, ya con esto termino. Josué 23:11, ahí mismo. Y este versículo es un versículo muy hermoso también. Dice, guardad pues, como el que estábamos leyendo arriba, esforzaos pues. Y ahora dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. No nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra, nuestras almas, porque nuestra alma es el que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice la escritura. Y el alma, ¿dónde va a ir su alma? ¿Dónde va su alma? ¿Al cielo o al infierno? Depende. Eso, si nuestra obediencia es constante al Señor, pues va al cielo, porque nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero eso es para dar testimonio el día de mañana, porque nuestro espíritu es como una cinta de película. Ahí está grabado todo lo que hicimos, ahí está grabado. Entonces en aquel día del juicio, pues ahí pasará. ¿Dónde tú hiciste? No, yo no lo hice. Mira, ahí estás, lo estás haciendo. ¿Y qué vamos a hacer uno? Si no le he pedido perdón al Señor, pero si le he pedido perdón al Señor y me he arrepentido y me he apartado de eso sucio que hice y no lo volví a hacer, pues esa parte estará borrada de mi vida y esa parte estará limpia. ¿Y ahí qué pasó? Pues el Señor Jesucristo borró nuestros pecados con su sangre preciosa y nos presenta justos ante el Padre, nos presenta como inocentes ante el Padre cuando hemos sido malos aquí, pero por creer en el Señor Jesucristo, el Señor nos justifica, nos santifica y delante del Padre somos personas íntegras por creer en el Señor Jesucristo. Y por eso dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová con todo vuestro corazón. Guardemos nuestra alma, porque nuestra alma es la vida que tenemos, nuestra alma. Por eso aquí vemos que Josué le dice al pueblo de Israel que tengan cuidado y mucho cuidado de amar al Señor su Dios con todo su corazón, como nosotros también amemos al Señor con todo nuestro corazón. Este versículo hace un llamado, pero un llamado urgente de cuidar nuestro corazón, de mantener la lealtad al Señor mediante nuestras elecciones que nosotros hacemos diarias, porque nosotros elegimos hacer o no hacer, nosotros elegimos servir o no servir, nosotros elegimos amar o no amar a Dios. Eso lo elegimos nosotros. El Señor ya nos ama. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción al saber que Dios nos ama? ¿Cuál es nuestra reacción al saber que Dios mandó a Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros? ¿Creemos o no creemos? Y por eso dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardemos nuestra alma, queridos, recordando que el amor de Dios es genuino, que el amor de Dios es sincero, que el amor de Dios es el amor ágape, que el ágape es la esencia del amor. Es como cuando usted se compra un perfume. ¿Qué prefiere usted? ¿Comprar un frasquito de esos pequeñitos, pero que con una media gotita usted perfuma toda la casa? ¿O comprar un grano? Es el amor de Dios, es la esencia del amor. Y por eso, cuando nosotros tenemos ese amor en nosotros les pedimos amor a todo el que se nos ponga enfrente, quien sea, y amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que os ultrajan, y los que nos calumnian debemos orar. Es que hay mucha gente que nos calumnia, nosotros oremos. No, es que ¿quién va a orar? ¿Quieres que se busque la vida si es que lo que está hablando de mí? Pues Él dará sus cuentas a Dios. Usted no se preocupe por lo que la gente habla de usted. Si usted
está haciendo bien las cosas delante de Dios, no se preocupe por eso, porque el enemigo va a levantar, se va a levantar en contra de usted y le va a querer perjudicar. ¿Y cómo vas a ir a la iglesia si mira, yo voy a ir porque le voy a servir al Señor? Yo voy a irme a juntar con los hermanos y voy a gozarme con el Señor. Yo voy a servirle al Señor. Por eso, cuidemos nuestra alma, cuidemos con todo nuestro corazón y nuestra alma, nuestro corazón espiritual, el corazón del alma. Cuidémoslo, porque ahí está la vida. Yo quiero ir al cielo. Y hay muchas cosas que vendrán a mi alrededor. Yo he decidido poner mi confianza en el Señor. Yo le dije una vez a una persona, le dije a mí, nadie me va a quitar la paz que tengo en mi corazón. Amén. Nadie me la va a quitar. Porque problemas van a venir. Amén. Y se van a levantar. Pero esa paz no tiene que estar en mí porque yo he confiado en el Señor. Y el Señor dará su justa recompensa a quien se lo merezca. El que se lo merezca tendrá una corona, yo que sé, con muchos diamantes a su alrededor. O aquellos que no tendrán nada de corona, no lo sé, pero yo quiero obedecerle al Señor aquí en la tierra y lo he dicho delante del Señor, aquí estoy, Señor, úsame a mí, úsame de esa manera, yo quiero agradarte, como dice este versículo, quiero cuidar mi alma delante del Señor. Les quiero llevar al último versículo, este ya es se recuerdan que cantamos un canto, oh alma mía, el Salmo 103, y si usted lo puede aprender, también lo puede decir, lo puede decírselo al Señor, porque es nuestra alma, es la esencia de nuestra vida la que glorifica a Dios. Y dice el Salmo 103 en adelante, recuerdan que este fue el último canto que cantamos, y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lo vamos a dejar ahí. Pero bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Con el alma alabamos nosotros al Señor, con el alma nos entregamos, con el alma lo que realmente somos nosotros, porque nosotros somos, de encima tenemos la carcasa, digamos, pero la esencia suya, lo que usted realmente es su alma, y eso es, el cuerpo se queda aquí, el espíritu vuelve a Dios y el alma o se va al cielo o se va al infierno. Mire, si vemos ahí en San Lucas capítulo 16 en adelante, creo que es el versículo 1, ahora les digo, lo leen en casita. Versículo 19 en adelante. Murió Lázaro y se fue al seno de Abraham. Y murió el rico y también se fue al lugar de tormento. A dos personas murieron. Una se fue al paraíso de Dios y la otra se fue sus espíritus volvieron a Dios. Pero su alma, ¿dónde estaba? Uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en lugar de tormento. Y ahí lo puede usted ver. Dice, había un hombre rico que vestía, pero dice el versículo, vamos a ver, y en el Hades, dice, miren, el Hades alzó sus ojos, versículo 23, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Tremendo, estaba atormentado allá y seguirá atormentado, porque esta no es una parábola, esta es una enseñanza real y verdadera, porque hay un nombre. El infierno es real, el cielo es real también. Nosotros escogemos dónde ir. Por eso hoy cuidemos nuestra alma,
guardemos la palabra de Dios y que nuestra alma esté preparada, como dice Filipenses, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté preparado irreprensible para el día de su venida. ¿Cuándo es su venida? No lo sabemos. O viene la muerte o viene por su iglesia. Esa es su venida. Y nosotros estemos preparados, intachables, para cuando nos toque partir de aquí, vamos directo al cielo. Y vamos, y estaremos allá por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en sus corazones. Amén. Aquí. Allá, en medio. En medio. Pero. ¿A dónde? Ahí.